Bienvenidos a la sección 3 del video tutorial de PREP sobre la educación especial. Esta presentación se las brinda el Programa de Preparación y Capacitación de Padres, o PREP por sus siglas en inglés, una iniciativa del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la ley. PREP se empeña en asegurar que los padres cuentan con las herramientas para defender los intereses de sus hijos, de tener acceso a una instrucción de calidad y a mayores oportunidades educacionales. Se puede encontrar más información en nuestra página web prepparents.org. Ofrecemos información útil, pero eso no puede sustituir a la asesoría legal. Tratamos de ser precisos, pero las reglas pueden cambiar y variar según el estado y distrito. La sección 3 proporcionará un vistazo general de los elementos básicos de un programa de educación especial una vez que se determina que un estudiante con una discapacidad reúne los requisitos para recibir servicios conforme a la idea. Cubriremos 3 temas relacionados al Programa Individualizado de Educación Especial, o IEP por sus siglas en inglés, de su hijo. Primero, hablaremos sobre los elementos básicos de un IEP, el documento legal que describe los servicios que deberá recibir su hijo, y mucho más. Segundo, discutiremos cómo funciona un IEP. Y tercero, hablaremos sobre los pasos de tiempo para revisar y reevaluar el IEP para decidir si el IEP deberá modificarse o terminarse. El Programa Individualizado de Educación, también conocido como un IEP, es un documento legal escrito. El IEP está individualizado o diseñado para satisfacer las necesidades específicas de su hijo para asegurarse de que reciba la instrucción especializada y los servicios relacionados exigidos para tener acceso al currículo. El IEP describe las necesidades de su hijo, sus puntos fuertes y los objetivos para instruirle. El IEP identifica la colocación educacional de su hijo y describe los servicios que la escuela brindará y cómo se medirá el progreso. Para abarcar toda esta información, el IEP tiene muchas partes diferentes. Cada parte está diseñada para asegurarse de que la escuela le ofrezca a su hijo una educación apropiada. El IEP deberá proporcionar los siguientes tipos de información. Deberá explicar los niveles actuales de desempeño educacional de su hijo. En otras palabras, cómo le está yendo actualmente su hijo en la escuela. El IEP también deberá plantear los objetivos para la instrucción de su hijo, los cuales dependerán de los puntos fuertes y débiles de su hijo. Por ejemplo, es posible que un estudiante de primer grado con una discapacidad le vaya muy bien en las matemáticas y no necesita ayuda adicional alguna en esa materia. En ese caso, el IEP identificaría las matemáticas como uno de los puntos fuertes del estudiante. Por otro lado, el estudiante puede que tenga dificultades con la lectura. En ese caso, el IEP expondría que el estudiante tiene una mayor necesidad para la lectura e identificaría un objetivo para el crecimiento en la lectura que el estudiante pueda lograr. El IEP entonces enumeraría pasos y objetivos a corto plazo para explicar cómo el estudiante puede alcanzar su meta a largo plazo. El objetivo del estudiante puede ser acabar el año escolar con un nivel más alto de lectura, acercándole al nivel de grado. Los objetivos a corto plazo pudieran incluir que el estudiante identifique todas las letras y sonidos y reconocer 275 de 300 palabras escritas. El IEP deberá describir todos los servicios que su hijo recibirá para alcanzar estos objetivos educacionales.
Los servicios relacionados pudieran incluir recibir instrucción especializada durante partes del día o acudir a una terapeuta del habla, recibir servicios especiales de transporte o recibir apoyo adicional fuera del año escolar mediante la escuela de verano o programas después de la escuela. El IEP también incluiría cualquier asistencia o servicios que su hijo necesite para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, un estudiante que sufre de un impedimento visual puede que necesite recibir su instrucción en braille o mediante otra tecnología de asistencia. Si el comportamiento de su hijo a veces interfiere con su aprendizaje, el IEP también puede incluir un plan de apoyo para el comportamiento. Por ejemplo, un estudiante que tiene un trastorno por déficit de atención o TDA, en ADD por sus siglas en inglés, pudiera tener un plan de intervención de comportamiento, o BIP por sus siglas en inglés, que indica que cuando un estudiante empieza a distraerse demasiado en la clase, el estudiante puede usar un espacio tranquilo de trabajo. El IEP además especificará qué hará cada miembro del equipo del IEP para ayudar a su hijo a alcanzar sus objetivos. Si el niño tiene 16 años, también habrá un plan de transición que detallará cómo su hijo podrá tener éxito después de que concluya la secundaria. Muchos estados y distritos, además de las mejores prácticas, recomiendan que la planificación para la transición comience a los 14 años de edad. Y finalmente, el IEP probablemente cuenta con una página de firmas, ya que el distrito deberá recibir consentimiento informado por escrito de los padres antes de brindarle a su hijo a educación especial y los servicios relacionados por primera vez. Revise con tiempo el IEP antes de prestar su conformidad a su contenido. Usted no tiene la obligación de acceder al IEP en su totalidad si hay partes con las que no está de acuerdo. Puede dar su permiso para algunas partes y no para otras. El IEP es elaborado por un equipo conocido como el equipo del IEP, que puede incluir a los padres, por lo menos un maestro de educación especial, por lo menos un maestro de educación general si el niño tiene alguno, un representante del distrito escolar que está calificado para enseñar educación especial, que tenga conocimiento sobre el currículo general de educación y esté familiarizado con los recursos del distrito. Cualquier otra persona con conocimiento especial o experiencia con el niño a discreción de la escuela y los padres. Y, si es apropiado, el estudiante con la discapacidad. La escuela deberá intentar que uno o ambos padres acudan a las reuniones del IEP mediante aviso previo a los padres y programando reuniones de un horario y lugar que sean convenientes para los padres. La reunión se puede celebrar sin los padres si la escuela ha hecho los esfuerzos razonables para que el padre o la madre asistan. Aún así no lo hacen o se rehúsan a hacerlo. Si la lengua materna de los padres no es inglés, o si el padre o la madre tiene algún impedimento auditivo, la escuela deberá proporcionar un intérprete durante la reunión para que el padre o la madre pueda participar cabalmente en la creación del IEP. Si la escuela no ofrece un intérprete, el padre o la madre puede pedirle al personal escolar que localice a un intérprete y que le proporcione los documentos traducidos antes de que comience la reunión. Estos son los elementos básicos del IEP. Repasemos rápidamente. Considere si las siguientes declaraciones son ciertas o falsas. El personal de la escuela puede describir o resumir el IEP sin proporcionarme una copia. Esto es falso.
Conforme a la idea, el IEP deberá ser un documento legal escrito. La escuela deberá proporcionarle una copia para que usted la revise y se pueda solicitar en una lengua materna de los padres. No es necesario que la escuela tome en consideración el horario o disponibilidad de los padres para programar la reunión del IEP. ¿Es cierto o falso? Es falso. La idea exige que una escuela se esfuerce de forma razonable para programar reuniones del IEP en un horario que los padres puedan asistir. Si la escuela programa una reunión del IEP en un horario en que usted no puede asistir, póngase en contacto con la escuela y comuníqueles otros momentos en que usted esté disponible. Es posible que mi hijo pueda recibir servicios más abarcadores para apoyar sus objetivos de aprendizaje que se extiendan más allá de la jornada escolar y del año escolar. ¿Es cierto o falso? Es cierto. Conforme a la idea, el equipo del IEP puede decidir que su hijo reúne los requisitos para recibir apoyo adicional más allá de la jornada escolar, sin costo alguno, para ayudar a su hijo a alcanzar los objetivos de aprendizaje del IEP. Esto puede incluir clases después de la jornada escolar o programas de escuela de verano. Seguimos adelante con cómo funciona el IEP. Un IEP deberá poder contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál será la colocación educacional de mi hijo? ¿Quién le enseñará a mi hijo? ¿Cómo recibirá mi hijo esos servicios? ¿Se brindará algún apoyo adicional? ¿Y cómo evaluarán a mi hijo? Vamos a conversar acerca de cómo el IEP le da respuestas. El IEP deberá incluir detalles acerca de dónde es que su hijo recibirá la enseñanza. ¿Recibirá instrucción en el salón de clases de educación general? ¿O necesitará que le brinden servicios en lugares más especializados? El entorno adecuado de su enseñanza para cada niño será diferente. Pero hay una regla general que indica que a sus hijos deberán colocarlos en el ambiente con la menor cantidad de restricciones, lo cual, según lo hemos conversado anteriormente en la sección 1, establece que los estudiantes deberán poder recibir servicios de educación con sus padres no discapacitados lo más posible. Esto protege a los estudiantes de educación especial de que los segreguen o aíslen innecesariamente y asegura que a su hijo lo trasladen a un entorno separado de instrucción solamente si hacerlo le brinda mayores beneficios educacionales. Los entornos separados se pueden aceptar si el comportamiento de su hijo interfiere con su propio aprendizaje o el de otros estudiantes. Los entornos varían. Vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de lugares posibles, desde los que colocan al estudiante en el ambiente con la menor cantidad de restricciones a aquellos en el ambiente con la mayor cantidad de restricciones. El entorno menos restrictivo posible consiste en dejar que su hijo permanezca en el salón de clases de educación general para recibir servicios. Por ejemplo, su hijo puede utilizar tecnología de asistencia durante la clase o hojas de trabajo con ilustraciones adicionales. Un entorno más aislado o más restrictivo sería quizás un programa especial diurno en que su hijo salga del salón de clases regular por parte del día para recibir clases especiales. Un entorno con aún más restricciones sería si su hijo asiste a una escuela diferente, diseñada para discapacidades específicas. El entorno de enseñanza con mayores restricciones puede incluir la enseñanza en el hogar. El mejor ambiente para su hijo en cuanto a materias o actividades determinadas será diferente dependiendo de sus necesidades.
Usted deberá considerar cuál sería el mejor entorno educacional para su hijo, dadas sus necesidades. Recuerde, hay muchos lugares diferentes disponibles y esos lugares se pueden combinar. Incluso si a su hijo lo separan para impartirle algunas clases, él puede regresar al salón de clases general cuando sea posible. Vamos a poner esas ideas en práctica. Consideremos la situación de Sandra. Sandra tiene un retraso en el desarrollo de habla y lenguaje, y se le hace difícil entender textos por escrito. ¿Cuál sería el ambiente con la menor cantidad de restricciones más apropiada para Sandra si ella tuviese un IEP? Vamos a pensar acerca de los dos interrogantes siguientes. ¿Se pueden brindar los servicios y acomodaciones para Sandra en su entorno de instrucción actual? ¿Es ese el entorno con la menor cantidad de restricciones? ¿Habría maneras alternativas de brindarle esos servicios de tal forma que le sigan permitiendo a Sandra aprender junto a sus compañeros de clases lo más posible? Sería lo más indicado que el equipo de IEP decidiera que Sandra deberá permanecer en el salón de clases de educación general y recibir tareas de escritura más fáciles. Es cierto que el entorno no es restrictivo, ya que Sandra se quedaría en la clase de educación general todo el día. Pero no es el mejor entorno para ella, porque no está recibiendo los servicios que necesita para su discapacidad. La discapacidad de Sandra no afecta su habilidad para escribir. Por lo tanto, darle tareas de escritura más fáciles no le va a ayudar a alcanzar sus objetivos educacionales. Aún más importante es que Sandra deberá recibir algún tipo de instrucción especializada en las materias de estudio que se ven afectadas por su discapacidad, tales como la lectura. Sopesemos el próximo entorno. A Sandra la trasladan a un salón de clases diferente con estudiantes que sufren discapacidades severas, donde recibe instrucción separada de sus compañeros de clase toda la jornada. Posiblemente, Sandra está recibiendo instrucción especializada en ese salón de clases separado, pero no había indicación de que su discapacidad fuera severa. Por lo tanto, ese entorno es más restrictivo de lo necesario. El equipo del IEP deberá considerar si Sandra todavía pudiera recibir tales servicios para aprender junto con sus compañeros de clases lo más posible. ¿Y qué tal el siguiente entorno? Sandra permanece en la clase de educación general, pero durante el periodo de lectura asiste a una clase impartida por un maestro de educación especial con otros estudiantes que tienen retos similares y visita a la terapeuta del habla una vez por semana. Este último entorno parece brindarle a Sandra los servicios que necesita: lectura especializada y terapia del habla, mientras también le permite a Sandra aprender junto a sus compañeros de clase lo más posible. Por ende, parece un ambiente apropiado con la menor cantidad de restricciones. Pasemos ahora a los otros interrogantes que el IEP deberá responder. El IEP también deberá explicar quién va a enseñarle a su hijo. Identificará a alguien del equipo del IEP que brindará o supervisará dicho servicio prometido. Adicionalmente, el IEP deberá explicar cómo es que su hijo recibirá los servicios necesarios. Su hijo deberá recibir instrucción especializada académica, que es un término para designar la enseñanza que se utiliza para satisfacer las necesidades especiales de un niño que tiene una discapacidad. La instrucción especializada puede darse de muchas formas diferentes. Algunas posibilidades incluyen usar diferentes métodos de instrucción, tales como cambiar cómo se presenta la información o lo rápido que se presenta, cambiar los libros o materiales usados para concentrarse en las destrezas que se necesitan desarrollar en particular,
Poner a su disposición un maestro de educación especial que trabaje con los estudiantes en grupos pequeños en el salón de clases general o que dicte clases especializadas. Crear planes de intervención o apoyo para abordar comportamiento que impide el aprendizaje. O proveer aparatos tecnológicos de asistencia. Otra pregunta clave es: ¿se proveerá algún servicio adicional? Un estudiante con una discapacidad tiene derecho a los denominados servicios relacionados. Si los servicios relacionados son necesarios para que el estudiante con la discapacidad se beneficie de la educación especial. El equipo del IEP decidirá qué servicios relacionados le pueden brindar la mejor ayuda a cada estudiante en particular. Esos servicios deberán constar por escrito en la IEP para que el estudiante tenga acceso a ellos. Como padre o madre, usted deberá compartir sus opiniones acerca de lo que es importante para su hijo. Ejemplos de servicios relacionados incluyen audiología, servicios de terapia, servicios médicos, terapia ocupacional, terapia y entrenamiento para padres, transporte, terapia física, servicios psicológicos, recreación, terapia de rehabilitación, servicios de salud en la escuela, servicios de trabajo social y patología del hada son solo algunos de los servicios relacionados disponibles. La próxima pregunta importante que el IEP deberá contestar es cómo evaluarán le harán pruebas a mi hijo. Dependiendo de la discapacidad en particular de mi hijo, un IEP pudiera incluir detalles acerca de cómo se deberían cambiar las evaluaciones o los métodos para preparar exámenes. Hay dos tipos de cambios que pudieran ocurrir: una acomodación o una modificación. Las acomodaciones le permiten al estudiante con una discapacidad completar un examen de forma diferente, usando una presentación o entorno un poco diferente. Pero no se cambia el material incluido en el examen. Por otro lado, las modificaciones cambian el material del examen en sí en base a la discapacidad del estudiante. Es útil considerar algunos ejemplos. Ejemplos de acomodaciones incluyen tomar un examen en un espacio tranquilo, sentarse al frente de la clase para reducir distracciones, o tomar el examen a una hora diferente del día. Ejemplos de una modificación serían asignarle o prepararle un examen al estudiante sobre un fragmento de lectura más corto o fácil, o requerir que el estudiante complete 5 problemas de matemáticas en vez de 20. Dadas estas definiciones, puede usted identificar cuáles de los siguientes cambios son acomodaciones y cuáles son modificaciones. Los ejemplos: leer preguntas en voz alta al estudiante. En vez de hacerle un examen de vocabulario de 20 palabras, al estudiante solo le hacen uno con 10. Descansos supervisados. Tomar el examen en un momento diferente del día. O asignar o hacer el examen sobre un fragmento de lectura más corto o fácil. Aquí las recomendaciones incluyen preguntas leídas en voz alta, descansos supervisados o tomar el examen en un momento diferente del día. Son acomodaciones ya que el material que aprende el estudiante no cambia. Ahora solo quedan las modificaciones. En vez de hacerle un examen de 20 palabras de vocabulario, al estudiante solo le hacen un examen de 10. Asignar o preparar un examen sobre un fragmento de lectura más corto o fácil.
En estas, sí cambia el material que el estudiante recibe para sus asignaciones o evaluaciones. El equipo del IEP discutirá qué tipos de acomodaciones o modificaciones su hijo puede necesitar, y tales cambios deberán aparecer por escrito en el IEP. Como padre o madre, su papel no concluye una vez se haya desarrollado el IEP. Usted tiene un rol y derechos en el proceso de revisar y reevaluar el IEP para asegurarse de que continúa sirviéndole a su hijo. Es importante saber que como padre, usted tiene el derecho de solicitar una revisión del IEP en cualquier momento si se necesitan hacer cambios. También hay ciertos momentos en que una escuela deberá revisar el plan del IEP del estudiante. Cada estudiante que recibe servicios especiales tiene el derecho a una revisión del IEP por lo menos una vez al año. Durante esta revisión, el equipo del IEP revisará el progreso que el estudiante está alcanzando en alcanzar sus objetivos e informará acerca de cómo le va al estudiante en la escuela. Actualizará los objetivos y añadirá más servicios de ser necesario. Por lo general, usted deberá actualizar los objetivos en la reunión del IEP, ya que la expectativa es que el estudiante haya alcanzado sus objetivos, o por lo menos que haya mejorado significativamente en esas áreas. Si su hijo no ha satisfecho los objetivos del IEP, usted deberá hacerse preguntas como: ¿establecimos los objetivos correctos? ¿Eran razonables? ¿Por qué mi hijo no ha alcanzado estos objetivos? Es posible que el equipo del IEP necesite añadir más servicios al IEP. El otro momento en que pudieran evaluar al estudiante es durante la reevaluación. Por lo menos una vez cada 3 años, el estudiante que tiene una discapacidad conforme a la idea tiene que ser reevaluado a menos que el equipo completo del IEP decida que la evaluación no es necesaria. Al estudiante lo evalúan nuevamente en todas las áreas de la discapacidad sospechada. A pesar de que el equipo del IEP determinó que el estudiante tenía una discapacidad conforme a la idea durante la primera evaluación, las evaluaciones adicionales ayudan a asegurar que el estudiante recibe los servicios que él o ella necesite. La reevaluación le permite al equipo determinar si el estudiante sigue reuniendo los requisitos para servicios de educación especial y si los necesita, además de asegurarse de que la localización y los servicios estén programados. Si el equipo del IEP decide que el estudiante ya no requiere servicios de educación especial, los servicios especiales concluirán. Si eso ha de suceder, a usted le darán aviso previo. Si usted no está de acuerdo con las determinaciones y recomendaciones de la reevaluación o de la revisión anual, o piensa que su hijo no está recibiendo de forma eficaz los servicios detallados en el IEP, usted siempre puede entablar una carrera de proceso debido, de la cual hablaremos en detalle en la sección 4 de esta serie de videos sobre la educación especial. Los servicios de educación especial se acabarán de muy pocas maneras. Usted, como el padre o la madre, puede decidir terminar con los servicios de educación especial en cualquier momento. Los servicios de educación especial se acabarán para un estudiante que ya no necesite los servicios de educación especial según lo determine una reevaluación tal como se comentó anteriormente. Los servicios de educación especial concluirán si el estudiante se gradúe con un diploma regular o avanzado de secundaria. Graduarse con un examen general de equivalencia de secundaria o GED, por sus siglas en inglés, no hace que los servicios de educación especial se acaben.
Finalmente, los servicios de educación especial se acaban cuando un estudiante cumple los 22 años, incluso si el estudiante no se ha graduado. A menos que uno de los padres termine los servicios voluntariamente, los padres deberán recibir aviso previo cuando los servicios de educación especial estén por acabarse. Los puntos principales al recordar la sección 3 son: es importante hacer constar por escrito en la IEP todo lo que un niño necesita. Además, hay muchos servicios diferentes que se pueden requerir para estudiantes que necesitan servicios especiales, incluyendo la colocación apropiada en el ambiente con menor cantidad de restricciones y que se les brinde instrucción especializada. Finalmente, es importante recordar que como padre o madre, usted tiene el derecho durante todo el proceso de compartir sus opiniones acerca de lo que su hijo necesita y solicitar un cambio o cuestionar de todo una determinación en la IEP. Además, la revisión y reevaluación de la IEP deberán ocurrir dentro de determinados plazos de tiempo. Finalmente, es importante recordar que como padre o madre, usted tiene el derecho durante todo el proceso de compartir sus opiniones acerca de lo que su hijo necesita y solicitar un cambio o cuestionar de toda una determinación en el IEP. Felicidades. Ha completado la sección 3, los elementos básicos de un programa de educación especial. Entender el sistema de educación especial le ayudará a saber a qué atenerse durante el proceso de colocación en un programa de educación especial y qué esperar si su hijo tiene una discapacidad conforme a la idea. Haga clic en el enlace para tomar una breve encuesta para recibir crédito por haber completado exitosamente la sesión de educación especial con PREP. Manténganse sintonizados para la sección 4 del video tutorial en que discutiremos qué pueden hacer los padres si no están de acuerdo con la decisión de la escuela con respecto a la educación especial.